hemos tenido una grata experiencia de que, animados por el documento que el Foro de Vicerrectores elaboró sobre referentes de calidad, el Foro de Vicerrectores de Directores de Posgrados ha tomado para sí darle un sello de importancia práctico al tema de la calidad, que es muy importante en el hecho educativo. Como directores de los estudios de posgrado, hemos considerado que hay un gran camino por recorrer, pero tenemos mucha fe en que con el ánimo y el apoyo de nuestras autoridades vamos a lograr el objetivo final, el cual es asegurar pues la calidad en nuestros egresados en este sistema de estudios de posgrado. Tal vez no hay que perder de vista que hay algunas indagaciones o algunos estudios que debemos hacer. Tomar en cuenta que es muy importante que las universidades tengan y cuenten con el respaldo del Ministerio de Educación para conocer de primera mano cuál es el perfil de egreso de los estudiantes que llegan a nuestras universidades, pero también establecer un lazo de comunicación entre las universidades y los empleadores, porque también necesitamos saber qué nivel de formación necesitan los empleadores y que las universidades tienen que planificarlo para poder coordinar todos estos esfuerzos. De tal manera que el reto está abierto y con ese entusiasmo que se ha manifestado cada vez con más fuerza dentro de las universidades, podemos llegar a un fin muy pronto. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad que hemos tenido todas las universidades y por la asistencia de ustedes, que son los que nos respaldan en estas áreas. Esta tarde ha sido definitivamente una mañana y una parte de la tarde muy provechosa. Sin duda que en lo personal y representando a la universidad que represento, tenemos mucho trabajo por hacer, hay muchos desafíos. Sobre todo pensar que la calidad educativa pues es un proceso, como ya se dijo, y que eso implica no solamente el recurso económico, sino también implica la buena voluntad, el buen deseo de las autoridades y sobre todo creo que una mente educativa que nos permita dar pasos seguros, avanzar y darnos cuenta que también debemos de estar muy apegados al contexto. Creo que fue una de las partes que el reflejo, el mapeo nos habla a todos y nos hace ver que definitivamente tenemos que tener los pies en la tierra y tenemos que tener nuestra mirada en el contexto para que de esa manera podamos tener claro si lo que estamos proponiendo como universidad o como universidades es realmente lo que se necesita y no que de alguna manera de repente estemos dando respuestas a preguntas que no se están haciendo. Así que quiero ser muy breve, muy corto, pero es un buen desafío esta tarde para nuestras universidades. Les agradecemos mucho que continúen con nosotros durante la celebración del foro. Con respecto a las reflexiones que se hacían por parte tanto de nuestra conferencista de la Universidad Iberoamericana como lo expresado por varios de ustedes y algunos de la mesa directiva, yo quisiera agregar a todo lo ya indicado que el concepto de calidad para los programas de posgrado tiene que ser una política institucional, es decir, que venga desde la rectoría hasta el último nivel operativo en donde nosotros trabajamos. Las entidades guatemaltecas ciertamente tienen la disposición de ir buscando las normas y los estándares internacionales
que nos permitan a nosotros competir no solo en el mercado nacional, sino en el mercado regional y a nivel mundial. Muchos de nuestros egresados, al terminar sus estudios de posgrado, emigran hacia otros países, van a trabajar en otras empresas, y precisamente nuestro compromiso con ellos particularmente es que lo que nosotros le estamos transfiriendo de conocimiento y los principios y valores a los cuales nosotros nos atenemos como instituciones educativas, les acompañen a ellos en su desarrollo profesional. Por eso es que si nosotros hablamos de temas como aseguramiento de la calidad, como indicadores, como normas, como estándares, como parámetros, es porque lo que estamos buscando es una mejora continua. Yo agradezco a la participación de todas las universidades que hemos estado en este foro, porque como decía bien desde un principio, hemos estado respetando la autonomía de la Universidad de San Carlos y la independencia de cada una de las universidades. El foro es un espacio de discusión, es un espacio de reflexión para que nosotros podamos ir acercándonos más a la realidad, que logremos consensos que nos permitan poco a poco ir mejorando nuestros programas, pero como decía al principio, particularmente nuestra orientación, nuestro servicio, nuestra vinculación tiene que ser en primer lugar con nuestros egresados, con la persona que está en nuestros programas, y obviamente partiendo de una visión de que efectivamente la persona que egresa de un programa de posgrado va a obtener beneficios de reconocimiento, beneficios económicos que se trasladan a su familia, a su comunidad y a su sociedad. Y en ese sentido nosotros hacemos la vinculación o la proyección que debemos de tener de cada uno de los programas hacia nuestro querido país. Muchas gracias de nuevo por su participación, por estar aquí acompañándonos a nosotros, pero ante todo por los pensamientos y los comentarios expresados que nos ayudan a continuar en el camino para poder tener programas de posgrado de mejor calidad cada semestre, cada periodo que nosotros tenemos programado en nuestras universidades. Ya a todos les hemos dado las gracias por su participación, pero quiero resaltar algunos puntos que creo que es a donde tenemos que ir conduciendo el tema de los posgrados. Uno, se hablaban antes de terminar terminar el almuerzo en el conversatorio, y alguien mencionaba el crédito académico. El Foro de Vicerrectores, a través de un comité, estamos trabajando o se está trabajando en esa línea para definir crédito académico, y más que para definir el crédito académico, fijar temas como temporalidad, como intensidad, como horas de trabajo en casa, y eso va a surgir algunos temas como establecer el tema que lo preguntaba en las modalidades, si la intensidad va a ser, cuál es la intensidad en virtual, en presencial, en fin, vamos a conducir, eso va a tender a esa línea, y eso también nos reflexiona, porque eso nos va a permitir cohesionarnos más como universidades, independientemente del sector a que pertenezcamos, e ir conduciéndonos para ser más competitivos frente a un mercado que nos está exigiendo cada vez más. Tendremos seguramente que repensar el número de oferta, política poner en las líneas, repensar la oferta y hacer sinergias para ser más sólidos, ¿no? Un modelo muy interesante aquí es el consorcio de universidades, que el consorcio de universidades ofrece una maestría a todos unidos. Cada universidad pues va a otorgar el título a los que están participando dentro de ella, pero hacemos esfuerzo todos, y eso pudimos haber hecho 5 programas independientes, cuando realmente es uno integrado. Creo que ese orden de ideas de lo que presentaba Eduardo, 438 programas, por ejemplo, en maestrías, son comunes, quiere decir que repetimos mucho de lo mismo, y al final el estudiante lo que va a encontrar o va a ingresar es a un tema que le ofrezca 100 pesos menos, le ofrezca algo diferente, y no muchas veces por la oferta educativa, el contenido de lo que hay. Y contra eso pues aparecen universidades, o no universidades, instituciones que ofrecen programas no autorizados en el país con
con el sofisma y la ilusión de que es un programa otorgado en el extranjero. Muchas veces esas universidades no tienen el reconocimiento, por ejemplo en las de Estados Unidos, algunas tienen el reconocimiento del Departamento de Estado, de Educación de los Estados Unidos, sino que son programas locales, pero como son en inglés y están en Estados Unidos, creemos que con eso la gente va a estar mejor. Lo que mencionaba Erika hace un momento, la gente estudia un posgrado porque quiere mejorar su situación económica, su calidad de vida, porque bajo ese criterio de que si yo estudio voy a tener una mejor oportunidad, pues se meten en esos programas y en fin, ofrecen cosas que se pueden hacer en un año, pocas clases, se valía la experiencia y creo que contra eso tenemos que competir y nos está haciendo alguna mella. Esas son las reflexiones que creo que quedan hacia donde tenemos que conducir las universidades con programas de posgrados para hacer un ingreso mucho más competitivo, porque al final eso es lo que importa, ¿no? Qué tan competitivo, qué tan ranqueados vamos a estar como país frente a los programas de las universidades que podamos ofrecer, qué tanto extranjero viene a estudiar nuestras maestrías. Ese día es porque logramos rankear nuestros programas y vamos a posicionar que la gente quiera estudiar en Guatemala un programa de posgrado porque es de primera línea y es de primera calidad. Con ese horizonte creo que debemos hacer esfuerzo todas las universidades que estamos aquí sentadas. Gracias. Creo que después de haber escuchado a los distinguidos amigos de las universidades que todavía no habían expresado de viva voz sus inquietudes, vamos a tener nosotros la oportunidad también de participar en ese sentido. Como Universidad de San Carlos de Guatemala quiero proponerles lo siguiente. Cuando digo proponerles es porque no estoy pensando en la Universidad de San Carlos nada más, sino que estoy pensando en el foro. Porque lo que estamos buscando aquí es no quién haga las cosas, sino cómo nos fortalecemos todos. Hay prácticamente un vagón y cabemos todos. O se va un vagón vacío. Eso es lo que tenemos que decidir. Creo que inicialmente debiéramos nosotros de proponernos hacer un proyecto piloto de un programa de posgrado compartido, en donde tengamos la oportunidad de llevarlo por fases. Y una de las primeras fases será la formación de profesores. Y al tener la formación de profesores podríamos tener dos modalidades, una presencial y una de learning, para tener, digamos, como que la experiencia todos de ver cómo nos subimos directamente a ese vagón. Eso implicaría una serie de cuestiones, por ejemplo, que nuestro público objetivo deberían de ser nuestros propios profesores y con el aporte de las diferentes universidades para que no haya problema de costos, sino que cada universidad pueda sufragarle, digamos, a 2, 3, 4 profesores para que ellos a su vez se conviertan en punta de lanza. ¿Hacia dónde nos llevaría esto? Nos llevaría a establecer los criterios de calidad, digamos en la práctica y en un proyecto conjunto, para que no se dé esa disparidad o esa competencia de quién es el que más puede o algo más en ese sentido. Eso nos daría prácticamente un proyecto piloto. Ese proyecto piloto debería de establecer y probar y demostrarle, para estar muy de cerca con el foro de vicerrectores y el foro de rectores, realmente ir alimentando la base de datos que necesitamos. Y aquí retomo lo que el maestro Eliú nos decía, de repente hablar con el Mineduc, y hablábamos con Eduardo que una de las próximas actividades podría ser inmediatamente invitar a Oscar Hugo López, que fue y es muy amigo de los programas de posgrado de San Carlos, fue director de FPEM y conoce muy bien todo esto, para tener una primera reunión en donde compartamos base de datos. Y eso ya nos daría, digamos, una acción inmediata dentro de un taller o una actividad que se pudiera tener dentro de lo que es el foro, esperando que las universidades hoy presentes se mantengan y todavía otras puedan insertarse dentro de ese foro. Prácticamente es importante que de aquí nos llevemos nosotros la necesidad, de acuerdo a lo planteado por la distinguida doctora Pérez, que los criterios de calidad no parten solamente de una definición abstracta, sino que parten de cuestiones concretas como la creación de condiciones.
Y una de las creaciones de condiciones es que los directores de posgrado y los directores en sí tengan un espacio físico para poder institucionalizar e incluso darle forma organizacional directamente a lo que es el departamento, la coordinación, la dirección, como le llamemos, no importa, dentro de las universidades, pero que seamos visibles, porque prácticamente el problema de muchos de los programas de posgrado, y eso también lo afrontamos nosotros internamente, es que a veces el director de posgrado está en un medio cubículo. Digo medio cubículo porque lo comparte con otros profesores. Y entonces no hay ni siquiera un rótulo que diga Departamento de Estudios de Posgrado o Escuela de Estudios de Posgrado. Eso creo que es un aspecto muy importante para empezar a institucionalizar una serie de cuestiones. Entonces necesitamos plantear perfiles, condiciones, y eso nos va a llevar directamente a la selección de profesores, a definir directamente los programas que necesitamos y sobre todo algo que hay que fortalecer en los planteamientos del día de hoy. La definición de los perfiles de ingreso y de egreso son fundamentales, porque ¿cómo recibo a un estudiante que egresa de la licenciatura? Uno de los problemas que más enfrentamos es, ¿se pide el inglés o no se pide el inglés? Porque a veces pareciera elemental pensar que la mayor parte de documentación está en inglés como idioma, tal vez no digamos en este momento hegemónico, pero por lo menos privilegiado. En tanto, digamos, no se da un cambio de paradigma, pero muchas veces la resistencia es hablar el idioma inglés. Y que si se pone como requisito de ingreso no entran los estudiantes, si se pone como requisito de egreso, ¿ya para qué? Porque prácticamente han hecho toda la formación. Eso lo tenemos que dilucidar muy bien para ver cómo nos insertamos en la globalización. Luego de ello creo que también habría que fortalecer, y es algo que les propongo hagamos en conjunto, un esfuerzo por generar una biblioteca. La doctora nos ha mencionado que uno de los criterios prácticamente para el aseguramiento de la calidad es cuánto tiempo pasan nuestros estudiantes en biblioteca. Hay un foro de bibliotecarios de las universidades del país, también, si no mal recuerdo, también hay 9 universidades participando que nos podrían apoyar, y hay redes a las que estamos insertando. Podríamos tener una biblioteca digital interrelacionada, por lo menos, para que nuestros estudiantes de posgrado puedan insertarse en una o en otra, y que no necesariamente el carnet nos separe, para ver si estamos inscritos o no dentro de una universidad. Creo que eso muy fácilmente se puede hacer, y le daríamos prácticamente un espaldarazo a la investigación. Esta biblioteca, pues definitivamente, también hay que propiciarla de manera física. Y creo que en algún momento vamos a tener que volver a hablar con CONCYT para que realmente ellos le apuesten a los programas de posgrado. Creo que el ejemplo que se nos pone siempre en todos lados es CONACYT, por las becas, por la calidad, por el plus, por tantas cosas y la producción científica. Nosotros tuvimos ya la oportunidad de estar con ellos y están dispuestos a venir, podría ser un siguiente paso para involucrarnos todas las universidades con CONACYT, porque también están apoyando a universidades privadas. Eso creo que sería un elemento sin idealizarlo por la cuestión de viabilidad, pero por lo menos no dejarlo, digamos, de lado. El tema de los profesores que tienen que tener un nivel superior al que se imparte, creo que no lo debemos de echar en saco roto. Porque el deterioro de muchos de los programas de posgrado y cuando sobre todo entramos a ver esa supuesta competencia, que ya se ha superado en términos operativos, sí se encuentran algunos programas en algunas universidades que no contratan a las personas que tienen un nivel. Hay casos honrosos de doctorados que son coordinados por personas que estudiaron un doctorado, pero el doctorado, si no hay tesis, no hay doctorado. Y aún así los están dirigiendo. Ese es un tema que tiene que ir en contra de la calidad. Claro, es parte de la política de las universidades, pero si aquí quisiéramos prácticamente embaucarnos directamente en el tema de calidad, deberíamos de empezar a crear las condiciones para que eso se dé, y no digamos para la parte de la dedicación exclusiva, que es un poco un tema mucho más controversial, un poco más candente y que no necesariamente se puede hacer, pero al menos tiempos parciales. Y dentro de eso me llama mucho la atención la posibilidad de que podamos actualizar a los docentes. Y el foro se puede actualizar a los docentes a través de cursos, a través de talleres, como hemos hecho,
Y deberíamos de ver prácticamente el tema de cómo aseguramos la calidad en el próximo año para que la mayor parte de programas se refleje en aspectos específicos, en parámetros, en indicadores, en criterios o lo que sea. Esto lleva a un proceso académico que tiene que fundamentar la investigación. Para la investigación creo que también sería importante proponer que generemos ya la primera revista del Foro Interuniversitario de Posgrados, en el cual muchos de los estudiantes puedan prácticamente publicar, o muchos de los directores puedan publicar. No es fácil, sé que no es fácil, pero que tampoco es difícil si nos lo proponemos. Entonces, en lugar de crear un espacio, cada universidad, si no lo tuviera, porque si lo tuviera sería otra cosa, pero por lo menos un esfuerzo conjunto para que realmente la gente empiece a ver que las universidades públicas y privadas de Guatemala estamos compartiendo un contexto en donde más nos interesa construir nación que realmente vernos hacia adentro y en un marco meramente competitivo a nivel de mercado. Prácticamente, si esto nos lleva al mundo globalizado o nacionalizado o regional, creo que sería una cuestión que tiene que avalarse por la misma movilidad académica. Y creo que ya hemos tenido en los foros la experiencia de tener movilidad académica. Recuerdo que en el primero estuvo el profesor chileno, estuvo Ani Pardo de UNAM, estuvo Mackenbach, por ejemplo, del DAD. Prácticamente hemos tenido también al decano de la Facultad de Económicas, Clemente Ruiz, de la UNAM. Hemos tenido también a los representantes de la AOIP, al doctor Abreu, si no mal recuerdo, y a la doctora Catherine Gallardo. Y ahora a la doctora Pérez. O sea, sí podemos hacer cuestiones en conjunto que más que para el foro podríamos tener para un curso de actualización en donde una universidad pueda proponer a un profesor, otra a otra, y entonces al final beneficiarnos todos. Esa movilidad debería alimentarse con algunas acciones concretas. Recuerdo mucho cuando fue la feria de posgrados de excelencia que hizo el CONACYT y la Embajada de México, que prácticamente nos invitaron a todos y fuimos a ver qué programas tenían de éxito los mexicanos, pero no presentamos los programas nuestros. Entonces yo creo que eso es un aspecto importante que podríamos empezar también a compartir. Y a nivel de evaluación, pues se nos ha dicho los procesos de autoevaluación, la evaluación y los pares académicos. Hay que repensar que nosotros no tenemos todavía una instancia que nos mida en cuestiones de calidad y aseguramiento de la calidad. Y creo que puede ser el foro el que adscriba alguna comisión específica para empezar a ver, tal vez no medirnos porque no nos interesa bajo nuestra filosofía, llegar a medirnos en esa cuestión de calidad, pero sí por lo menos que tengamos un referente de indicadores para decirnos, mire, yo quiero entrar al estándar 2 o al estándar 1, y que desde ahí cada universidad pueda asumir los aspectos que considere necesarios. Y algo que mencionaba el doctor Álvarez, no tenemos bases de datos. Sin datos no podemos hacer investigación, y eso es un aspecto importante. Muchas de nuestras universidades tienen representantes en el INE. La pregunta será, ¿cuál es la vinculación que se tiene directamente hacia la investigación y hacia los posgrados? Entonces podría abrir ese nexo, sobre todo ahora que se habla del nuevo censo, para que dentro del censo también se pudiera